Libertad mental. Una gran parte de los seres humanos podremos estar viviendo en una prisión, y no me refiero a una prisión literal, donde se priva de la libertad física, sino una prisión que va más allá del lugar donde nos encontremos y que nos puede mantener encadenados e inmóviles, y es la prisión mental. Porque aun cuando tenemos la libertad de actuar y pensar por nuestra propia cuenta, muchas veces nos dejamos influenciar, moldear y someter por algo o alguien más, o incluso por nuestros propios miedos, en ocasiones de forma inconsciente. Una de las tantas formas que podríamos estar viviendo prisioneros de nosotros mismos es a través de esos constantes diálogos internos, donde la mayoría son negativos. Es a través de esas actitudes o comportamientos que nos paralizan y que hemos tenido o cultivado por tantos años. ¿O qué decir de aquellas ideas impuestas por un sistema que las aceptamos sin cuestionar o que a simple vista quizás no logremos reconocer? Por ejemplo, en el momento que nos aferramos a vivir con hábitos que nos detienen o perjudican, estamos en una prisión mental. Cuando al estar con un grupo de amigos o conocidos y aceptamos algo, aun cuando no estamos de acuerdo, y simplemente lo hacemos para encajar o sentir aceptación, estamos viviendo en una prisión mental. El tener los mismos pensamientos que nos limitan, hablar de los mismos problemas una y otra vez sin buscar una solución, o mantener esas rutinas que nos dañan por miedo a cambiar, es cuando estamos viviendo en una prisión mental. Y ahí, desafortunadamente, cuando nuestra esclavitud mental es que toma fuerza y nos condiciona a vivir de cierta manera, ahí también es cuando no hay diferencia entre el que vive en una prisión literal y el que está libre, porque en ambos casos hay una vida detenida. En ambos casos hay un ser humano que está dejando de experimentar, de crear, de vivir, de utilizar ese gran instrumento de creación que tenemos, que es la mente. Franz Gripperser solía decir que las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo. Y es precisamente en ese momento en que cobramos conciencia de cómo estamos viviendo nuestra vida y de cómo la queremos vivir, es que decidiremos si seguimos por la misma ruta o la cambiamos. Es un proceso que llevará tiempo, por supuesto, porque se necesita que analicemos cada uno de nuestros pensamientos que hemos tenido por tanto tiempo y que quizás ya no son los más adecuados para la etapa que estamos viviendo hoy. Pero sobre todo es el estar dispuestos a actualizarlos constantemente. Y no solo esos pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos, sino también sobre los demás y el mundo que nos rodea. El estar conscientes del gran privilegio que tenemos de vivir en este tiempo y época donde tenemos tantas libertades que en otras épocas no sería posible llegar a tener, nos dará otra perspectiva para utilizar cada una de estas libertades, pero sobre todo el poder tener libertad mental, donde nosotros podemos decidir qué pensar y a partir de ahí poder decidir cómo actuar, de ver nuestros desafíos como parte de la vida y no como un castigo de ella, de dejar de autocriticarnos y aceptar toda nuestra oscuridad sin ser dominados por esta. La libertad mental va más allá de llenar expectativas ajenas, va más allá de una imposición genérica. Si permitimos que alguien más nos condicione o que dicte la forma en que debemos de vivir nuestra vida, no solo le estamos entregando el control de ella, sino nuestra propia libertad mental. Ahora, aun cuando esa libertad ya se nos fue dada, no nos será fácil identificarla y desarrollarla, porque se requiere de un gran esfuerzo de nuestra parte y sobre todo saber utilizarla de forma consciente y responsable. No ver nuestra realidad como algo negativo o llenándonos de culpa, porque la culpa es una de las barreras más grandes que nos paralizan y nos mantiene prisioneros mentalmente. Ha sido la misma culpa, ya sea impuesta personal o colectivamente, la que nos mantiene intoxicados en nuestro pequeño mundo. Es precisamente nuestra esclavitud mental la que nos mantiene atados a un mundo que nosotros mismos hemos creado y mantenido, un mundo que nos condiciona y limita hasta que desarrollemos y le demos la bienvenida al músculo de la libertad mental. En el momento que decidamos enfrentar nuestra realidad tal como es, puede ser el momento que comencemos a salir de esta prisión mental. Al final, la decisión de seguir en una prisión mental o de buscar tu propia libertad es tuya.